Gracias, Yoreila. Estimadas y estimados participantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a proceder al inicio del evento, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar un tema importante porque tiene que ver fundamentalmente con la actuación, ¿no? de los actores de la contratación pública. Eh, el principio de presunción de veracidad, ¿no? Pero antes de entrar al desarrollo de los principios para llegar al principio de presunción de veracidad, que es el objeto de esa reunión, vamos a ver algunos aspectos generales que es importante tener en cuenta, ¿no? Es importante que todos seamos conscientes. Entiendo que entre los participantes hay tanto funcionarios y servidores de entidades públicas como proveedores. Ambos deben entender y deben tener conciencia de que la contratación pública es de suma relevancia porque viene a ser el instrumento a través del cual el Estado ejerce, ¿no?, la función administrativa. Y la función administrativa, como ustedes saben, viene a ser la función a través del cual el Estado concretiza los servicios a favor de la población. Por eso la importancia del tema de contratación pública, porque la contratación pública viene a ser un instrumento a través del cual, ¿no? Uno de los instrumentos a través del cual la administración pública, el Estado ejerce esa función administrativa. Y como hemos señalado, consiste fundamentalmente en la concreción de los servicios a favor de la población. Por eso es que todas las contrataciones, directa o indirectamente, están vinculadas con finalidades públicas. Por ejemplo, un claro ejemplo donde se evidencia la finalidad pública de la contratación es cuando las entidades del sector salud, por ejemplo, ¿no?, contratan o adquieren medicamentos para brindar los servicios de salud, cuando adquieren material, equipo médico, cuando amplían, mejoran o construyen centros de salud hospitalarios, o el sector educación, ¿no? Cuando procede a la adquisición de materiales para los estudiantes, cuando procede a mantener, construir, ampliar las instalaciones educativas, los colegios, las escuelas, o el sector transportes y comunicaciones, cuando tiene que dar mantenimiento, conservación vial o crear o construir nuevas carreteras. ¿Quiénes son los directos beneficiarios de todas esas contrataciones que llevan a cabo las entidades del Estado? El usuario. ¿Y quién es el usuario? La población. Por eso es que la contratación pública es de suma relevancia. Y tiene que ver fundamentalmente en la contratación pública y en general en la actuación de la administración pública. Hay dos aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. Uno es la aptitud, es decir, la capacidad suficiente para poder desarrollar una actividad que tiene que ver con el tema de capacitación, con permanente mejora de las capacidades. Y el otro es el tema de actitud. La actitud tiene que ver fundamentalmente, ¿no?, con la forma como se desempeña el actor de la contratación pública, ya sea por parte del sector público como por parte del sector privado, en cada una de las actuaciones que corresponde al proceso de contratación, en cualquiera de las etapas del proceso de contratación. Por tanto, esos dos aspectos son fundamentales, la aptitud y la actitud, ¿no? Y ambos deben ir de la mano, de tal manera que actuando correctamente, adecuadamente y con las capacidades suficientes, vamos a permitir que efectivamente la contratación pública sirva para que las entidades en la oportunidad de vida, de la calidad requerida, contraten bienes, servicios y obras que les permitan alcanzar sus metas y objetivos institucionales. No nos olvidemos que por ello es que el tema de la contratación pública tiene inclusive un marco constitucional, ¿no? A diferencia de algunas otras actividades que lleva a cabo la administración pública, el tema de contrataciones tiene un artículo constitucional, es el artículo 76 de la Constitución Política, que establece, ¿no?, que todas las entidades del Estado, para los efectos de proveerse bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, deben llevar a cabo procedimientos de selección donde se garantice la más amplia concurrencia, no competencia y transparencia de los procedimientos de selección.
Eso es lo que establece esencialmente este artículo 76 de la Constitución Política. Por tanto, hay un marco constitucional, ¿no?, en el tema de contratación pública. Y las normas, las leyes, las distintas leyes que se han dado en estos últimos 26 años, tienen por objeto justamente desarrollar esa norma constitucional. Y así, en esa primera diapositiva, vamos a poder apreciar esquemáticamente cómo es que ha evolucionado en los últimos 26 años el régimen de contrataciones. Hasta el 28 de septiembre de 1998, fíjense, estamos hablando ya del siglo pasado, ¿no? En el Perú se señala que había un régimen disperso de contratación pública. Si bien había tres regímenes generales que estaban constituidos por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas para la contratación de obras públicas, luego por el RUA, el Reglamento Único de Adquisiciones para la Contratación de Bienes y Servicios, y el REAC, que era el Reglamento General de Actividades de Consultoría para la contratación de consultoría, junto con esos tres regímenes generales había una diversidad y dispersidad de normas por tipo de entidad, ¿no?, por ámbito específico, jurisdiccional, territorial, por las condiciones de las entidades públicas. Por ejemplo, las empresas del Estado tenían su propio régimen de contratación, etcétera. Entonces, la característica de este periodo anterior al 29 de septiembre del 98 era dispersidad normativa. A partir del 29 de septiembre del 98, entró en vigencia la ley 26.850, que se denominó la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no? La finalidad fundamental de esa ley fue establecer un régimen único de contratación de bienes, de servicios, de consultoría de obras para todas las entidades del Estado. Por eso es que a partir de la vigencia de la ley 26.850 ya hubo un solo cuerpo normativo, que era la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a las que todas las entidades del Estado, del ámbito nacional, regional, local, ¿no?, tenían que sujetar la contratación de todos sus objetos contractuales, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ya sea de consultoría, ya sea de... Entonces, esa fue la finalidad principal, ¿no?, que tuvo esa ley 26.850. ¿Qué características adicionales podemos incorporar o destacar de esta ley 26.850? Fue una de las primeras normas de contrataciones a nivel, al menos de aquí de América Latina, que se estableció como mecanismo de solución de controversias durante la ejecución contractual, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que son la conciliación y el arbitraje específicamente. ¿Por qué? Porque con la norma anterior, por ejemplo, en el RULCO, se había previsto, ¿no?, que las controversias que se producían en la ejecución contractual se resolvían en la vía administrativa y podían culminar en el Poder Judicial a través de una acción contenciosa administrativa. En cambio, con la ley 26.850 se estableció que, ¿no?, las controversias que se produjeran durante la ejecución contractual se resolvían a través del mecanismo alternativo de solución de controversia, específicamente la conciliación y el arbitraje. Durante la vigencia de esta ley 26.850, se produjeron periódicamente modificaciones, como es una característica del régimen de contrataciones del Estado. Pero el cambio o la modificación que podemos resaltar efectuada a la ley 26.850 es la que se produjo, ¿no?, a fines del 2004. A fines del 2004 se dio una importante modificación en la ley 26.850 y su reglamento. ¿Por qué? Porque se incorporaron en el régimen de contratación pública varios elementos que tendieron a modernizar nuestro sistema. Muy similar a lo que ahora está ocurriendo con la nueva ley 32.069. A través de esa modificación efectuada a fines del 2004, se incorporaron, por ejemplo, en nuestro régimen de contratación pública, el SEAS. Es a partir, ya normativamente hablando, de diciembre del 2004 que se incorporó formalmente, ¿no?, en el régimen de contratación pública en el Perú, el SEAS, el uso de la tecnología de la información para llevar a cabo, ¿no?, los procedimientos de SEAS. También se incorporaron nuevas modalidades en base a la experiencia internacional, lo que en esa época se denominó las modalidades de selección, como eran el convenio marco, que es el antecedente del catálogo electrónico de acuerdo marco, y la subasta inversa electrónica, que en esa época, seguramente algunos de ustedes recordarán, existía la subasta inversa electrónica y la subasta inversa presencial.
se reincorporó el Registro Nacional de Proveedores, se reguló en forma más ordenada las compras corporativas, ¿no? Entre otros aspectos que podemos resaltar, ¿no? Que se dieron en el año 2004. La ley 26.850 estuvo vigente hasta el 31 de enero del 2009, porque a partir del 1 de febrero de 2009 entró en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo 1017, ¿no? La principal característica que podemos resaltar de esta nueva normativa es que, a diferencia de lo que ocurría en la ley 26.850, que el CONSUCODE, ¿no? En esa época, la ley 26.850 también había creado CONSUCODE como órgano supervisor, y con la ley, con el decreto legislativo 1017, se cambió de denominación, muy similar a lo que está ocurriendo con la nueva normativa. Lo que antes era CONSUCODE empezó a denominarse OCE. Y una de las características de este decreto legislativo 1017 con relación a la competencia del OCE era que restringió su ámbito de supervisión. Mientras que con la ley 26.850 y sus modificaciones, el CONSUCODE podía supervisar no solo contrataciones sujetas a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, sino también otros regímenes. Con el decreto legislativo 1017 se restringió la competencia de supervisión solo a las contrataciones que se ejecutaban dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Pero no solamente en ello consistió la restricción, sino que además, ¿no? Inclusive dentro de la competencia se restringió aún más, porque, por ejemplo, se estableció que las observaciones a las bases solo podían elevarse cuando el valor referencial del procedimiento de selección, en esa época se utilizaba el concepto de valor referencial, cualquiera fuese el objeto contractual, era mayor a 300 unidades. Y los recursos de apelación solamente procedían que se interpusieran ante el Tribunal de Contrataciones cuando el valor referencial del procedimiento de selección era superior a 600 unidades. Por eso es que una de las características de esta ley fue un poco restringir el ámbito de supervisión de lo que ahora, a partir de la vigencia de esta norma, se empezó a denominar OCE. Esta ley estuvo vigente hasta el 8 de enero del 2016, porque a partir del 9 de enero del 2016 entró en vigencia, ¿no? La vigente norma, la ley 30.225. La misma que durante su vigencia sufrió una serie de modificaciones. Las principales son las que aparecen en la diapositiva, ¿no? Con el decreto legislativo 1341, el decreto legislativo, perdón, 1444, la ley 31.433, la ley 31.535, ¿no? Fueron las principales modificaciones que se efectuaron durante la vigencia de esta norma, que ya va a cumplir casi, ha cumplido, mejor dicho, 9 años, ¿no? Desde su entrada en vigencia. Y así como la ley se modificó, el reglamento también ha sufrido todas estas modificaciones, ¿no? Todos estos decretos supremos han ido modificando el reglamento de la ley 30.225. Y esta normativa, constituida por la ley 30.225 y el reglamento y su reglamento, van a estar vigentes, como ustedes saben, hasta el 21 de abril del 2025, porque a partir del 22 de abril del 2025 entrará en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la ley número 32.069. Así, en una visión esquemática, esa ha sido, ¿no? La evolución en esos últimos 25 años del régimen de contrataciones del Estado en el Perú, ¿no? A partir del 22 de abril del 2025 entrará en vigencia la ley 32.069 y su reglamento y normas complementarias. Y hay que tener en cuenta que todas las normas, la 26.850, el decreto legislativo 1017, la ley 30.225 y ahora la ley 32.069 establecen como acto que va a determinar la aplicación de la normativa es la convocatoria del procedimiento. Por tanto, todo procedimiento que se convoque a partir del 22 de abril del 2025 ya se aplicará, ¿no? La ley 32.069. Todo procedimiento que se haya convocado hasta el 22 de abril del 2025 se aplicará la ley 30.225 y su reglamento. Y aquí surge seguramente alguna inquietud. ¿Qué pasa
Si, habiéndose convocado antes del 22 de abril un procedimiento, esta se declara desierto, la segunda convocatoria, ¿cómo tendrá que llevarse a cabo? Tendrá que sujetarse a la norma aplicable al procedimiento que se efectuó en primera convocatoria, es decir, la ley 30.225 y su reglamento. ¿Ya? Eso es lo que quería un poco explicar muy rápidamente con relación a cómo es que ha evolucionado la normativa en estos últimos 25, 26 años en el Perú. Con relación a la ley 32.069, es importante, antes de referirnos a los principios, tener en cuenta las normas referidas al objeto, la finalidad de la norma y los criterios que deben tenerse en cuenta para su aplicación. Con relación al objeto, se señala expresamente que el objeto de la ley es establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Como ustedes pueden apreciar, el aspecto de oportunidad es fundamental en régimen de contrataciones públicas. Y dos, regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública. Es decir, fundamentalmente, los dos principales actores que tenemos en la contratación pública son la entidad contratante y el proveedor, ¿no? Pero también hemos podido apreciar que hay otros actores que se han involucrado, como es el ente rector, que está constituido por la DGA actualmente, el ente supervisor, que es el OCE y a futuro el OS, ¿no? Y el ente ejecutor, que tiene que ver fundamentalmente con actividades que tienden a la estandarización de bienes y servicios, que es Perúcompras, ¿ya? Por tanto, el objeto de la normativa es regular la participación de todos esos actores en el proceso de contratación. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la normativa de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Uno, maximizar el uso de los recursos públicos, de tal manera que esos recursos públicos se utilicen con eficiencia, eficacia y economía. Es decir, que se materializa lo que más adelante vamos a hacer referencia al principio de valor por dinero, ¿no? Y que ello le permita el cumplimiento oportuno de sus fines públicos. Ya lo hemos señalado, todas las contrataciones que realizan las entidades del Estado es para permitirle cumplir sus metas y objetivos institucionales. Y todas las entidades, en cuanto al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, tienen finalidades públicas. Y, finalmente, para que tenga repercusión positiva en condiciones de vida de los ciudadanos. Como hemos señalado también hace un rato, ¿no? Al ser la contratación pública un instrumento de el ejercicio de la función administrativa y la función administrativa consiste en la concreción de los servicios públicos a favor de la población, por tanto, la contratación pública se convierte en un instrumento fundamental de colaboración, a través del cual el proveedor colabora con las entidades del Estado, proveyéndoles bienes, servicios, consultoría y obras, para que esas entidades del Estado puedan cumplir sus objetos y fines institucionales, de tal manera que eso tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Y finalmente, antes de entrar a los principios, vamos a ver, la norma hace una referencia específica al tema de los enfoques, ¿no? Es decir, qué criterios debe tenerse en cuenta al momento en que se aplica la normativa de contratación pública, en cualquiera sea la fase del proceso de contratación. Son específicamente 5 criterios de enfoque que deben priorizarse para los efectos de la aplicación de la normativa. La primera es la integridad. Y este principio tiene que ver con uno de los aspectos que hemos señalado al comienzo de la exposición, que es la conducta de las partes. El principio de integridad, o mejor dicho, el enfoque de integridad está orientado fundamentalmente a las conductas de las partes en el proceso de contratación. Entidad contratante, proveedor, que luego se convierte en contratista, ¿no? Pero el proveedor tiene varias condiciones según su participación en el proceso de contratación, ¿no? Bien, primero, cuando se registra en el procedimiento de selección es un participante. Cuando efectivamente presenta su oferta es un postor. Y si gana la buena y perfecciona el contrato, ya se convierte en un contratista. Por tanto, la conducta del proveedor en cualquiera de sus fases, así como de las entidades públicas, los que actúan en representación de las entidades públicas, funcionarios o servidores, tiene
que priorizarse en el enfoque, ¿no? Con relación al enfoque de integridad. Y además, este enfoque de integridad dispone que se deben adoptar o implementar instrumentos a fin de que se prevenga que las partes no vayan a incurrir en transgresión de este criterio, de este principio de integridad. ¿Bien? El segundo criterio de enfoque de aplicación de la normativa de contrataciones públicas es la gestión por resultados. La gestión por resultados, como sabemos, es la vinculación de los recursos que se asignan y los resultados que se obtengan a favor de la población. Este concepto de gestión por resultados ya se ha incorporado hace muchos años en nuestra normativa de contratación pública, específicamente en la actual ley 30.225 también se establece como una de las finalidades principales la gestión por resultados en la contratación pública, ¿no? Y esto está vinculado fundamentalmente, como hemos señalado, a los recursos que se asignen, ¿no? En el proceso de contratación pública y qué resultados se obtienen del uso de esos recursos públicos ante la población, lo cual debe ser medido en forma permanente. Tercer criterio de enfoque, la gestión de riesgo de la contratación. Hace referencia fundamentalmente a las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que ésta enfrenta en la contratación. La gestión de riesgos en la contratación que se ha considerado como un criterio de enfoque para la aplicación de la norma, dispone que fundamentalmente la entidad pública tiene que identificar qué aspectos pueden afectar o tener incidencia en el proceso de contratación, ya sea en la etapa de actos preparatorios, ya sea en la fase selectiva o ya sea en la fase de ejecución contractual. Y ahora tiene que hacerlo en todos los objetos contractuales, porque en la norma vigente, como ustedes saben, fundamentalmente el tema de gestión de riesgos está orientada a la contratación de obras, pero ahora no. Ahora la norma generaliza su aplicación para todos los objetos contractuales. El cuarto criterio es el de la gobernanza de la contratación. Esto ya tiene que ver fundamentalmente con la gestión. Como ustedes saben, la gobernanza tiene que ver con la gestión, ¿no? De los actores en la contratación pública y prioriza, y debe priorizarse, mejor dicho, la gestión efectiva, eficaz, ordenada y transparente de la contratación pública en cada una de esas acciones de gestión que correspondan en un proceso de contratación. Y finalmente, el quinto enfoque es el de profesionalización de la contratación, de tal manera que haya mejora continua en las capacidades de todos los que tengan participación en la contratación, fundamentalmente de las entidades del Estado. Pero eso no quita que también los proveedores puedan ir mejorando permanentemente sus capacidades para participar efectiva y eficientemente en los procesos de contratación. Como ustedes pueden ver, inclusive los enfoques para la aplicación de la norma pone énfasis en dos aspectos que hemos señalado al principio de nuestra exposición: aptitud y actitud. La actitud está vinculada con el criterio de integridad. La aptitud está vinculada con el criterio de profesionalización de la contratación. Muy bien. Ahora vamos a ver otro aspecto importante, relevante en el régimen de contratación pública, pero para ello voy a pedirle a Yoreila que mande la primera pregunta, por favor. Ok, doctor Inga, vamos a lanzar la pregunta número uno. Estimados, estimadas, atentos y atentas, por favor, vamos a participar todos y todas a votar. La pregunta número uno ya se encuentra en sus pantallitas. Voy a leer para las personas que no tienen esta herramienta de votaciones. De conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, los principios previstos en la ley número 32069 se aplican a todas las contrataciones públicas con independencia de su régimen legal. ¿Sí o no? A votar, por favor, votemos, votemos. Y por otro lado, estimados, los invitamos a realizar las consultas a través de esta herramienta llamada Preguntas y Respuestas que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. Hay que aprovechar al máximo la presencia del doctor Inga. A votar, por favor, votemos, votemos, sigamos participando. Vamos a llegar al 60% y regresamos en 10 segundos. Muy bien, sigamos sumando, muy bien, sigamos votando.
Perfecto, listo. Voy a finalizar, voy a compartir los resultados y la alternativa ganadora es la alternativa sí con 91% de participación. La alternativa no tiene 9% de participación. Hay muchísima diferencia. Doctor Inga, la respuesta correcta es la alternativa sí, como dice la mayoría de los participantes. Adelante, por favor, confírmanos. Gracias. Gracias, Yoreila. Sí, efectivamente, como ha señalado la mayoría de los participantes, la respuesta a la pregunta de conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, los principios previstos en la Ley 32.069 se aplican a todas las contrataciones públicas con independencia del régimen legal. Sí, efectivamente, hay un mandato expreso contenido específicamente en el artículo 5 de la Ley 32.069, que es la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que establece esa disposición, que los principios previstos en esa normativa se aplican a todas las contrataciones de bienes, servicios y obras, cualquiera sea el régimen legal que los regule. ¿Ya? Muy bien, eso es importante tener en cuenta. Vamos a referirnos, por tanto, ahora a los principios. Vamos a partir de los conceptos generales para llegar ya al tema particular, que es lo que nos convoca a esta reunión, que es el principio de presunción de veracidad. Los principios constituyen una de las fuentes que sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refiere, ¿no? Eso es el concepto general de principio que podemos tener en cuenta. Y recogiendo un poco esa conceptualización, señala que es una de las fuentes que sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refiere. En el caso específico de los principios de la Ley 32.069 se refieren al tema de contrataciones públicas. Se señala además que el principio explicita positivamente los valores sociales, éticos y políticos que fundamentan un conjunto de normas de la contratación estatal, que como estándares permanentes y potenciales deben concretarse mediante las actuaciones específicas de los administradores, responsables de las áreas usuarias, de logística, integrantes del comité, máximas autoridades administrativas, responsables de ejecución contractual, y los administrados, que son los interesados, proveedores, postores, contratistas. De acuerdo con lo que se señala, y es el criterio general, pero expresamente la ley de contrataciones públicas lo señala, dispone que los principios que rigen la contratación pública sirven para, uno, como criterio de interpretación para la aplicación de la presente ley y su reglamento. Por tanto, al momento en que resulte la aplicación de una norma a un caso concreto, ¿no? Y pueda generar alguna duda respecto a su correcta interpretación, debemos acudir a los principios que nos van a ayudar a entender, ¿no? El sentido adecuado o correcto al caso concreto que se pone a consideración de los operadores de la normativa, ¿no? De los procesos de contratación. Ese es el primer eh, objetivo que persigue los principios, servir de criterio de interpretación para la aplicación de la ley y su reglamento. El segundo aspecto es que sirven de integración ante sus vacíos. Como ustedes saben, la norma en general es una obra humana. Y como obra humana a veces es imperfecta, a veces es incompleta, ¿no? Y a pesar de que la ley tiene una cantidad considerable de artículos, más que cualquier otra ley de contrataciones públicas anteriores, y lo mismo el reglamento, tiene un buen número de artículos del reglamento, sabemos que no se va a poder regular el día a día que se presenta en la contratación pública. En un proceso de contratación pública hay situaciones que no están expresamente reguladas en la norma. Por tanto, cuando ocurra eso, cuando haya vacíos que no estén previstos expresamente en la norma, hay que acudir a los principios que nos van a ayudar a resolver ese caso concreto. Y en tercer lugar, sirven de parámetros para la actuación de todos aquellos involucrados en el proceso de contratación. Por eso es que hay que tener en cuenta que cada principio de la contratación administrativa constituye una declaración que cada operador debe maximizar debido a su dinamismo potencial para ser aplicado a un sinnúmero de supuestos de hechos posibles de acontecer en el desarrollo de las contrataciones estatales. Por eso la importancia del tema de los principios de la contratación pública. Estos son los principios que se mantienen en la ley 32.069 de la vigente ley 30.225, ¿no? No vamos a mencionarlos nada más porque eso ya
están vigentes. Solamente vamos a desarrollar un poquito más en detalle los nuevos principios, pero vamos a mencionar cuáles son los principios que se mantienen de la ley 30.225. Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad en las contrataciones, equidad e integridad. Esos principios se ratifican en la ley 32.069 y están vigentes con la ley 30.225. Pero la ley 32.069 sí incorpora nuevos principios, ¿ya? Sí incorpora nuevos principios que son justamente lo que ahora vamos a desarrollar con un poco más en detalle y luego nos vamos a centrar específicamente en el principio de presunción de veracidad. Un principio que ha incorporado la ley 32.069 es el principio de legalidad, que señala que el actuar de los funcionarios y servidores públicos debe efectuarse con respeto a la Constitución política, a la ley y al derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. Este principio de legalidad es el principio fundamental de la administración pública. Como ustedes saben, la administración pública realiza sus actos a través de actos administrativos, ¿no? Y los actos administrativos, para los efectos de sus efectos a favor de la población o respecto de los derechos e intereses de la población, exige que los funcionarios y servidores que emiten esos actos administrativos tienen que sujetarse estrictamente al principio de legalidad. En todos sus términos que están recogidos en la Ley General de Procedimiento Administrativo, se han recogido, ¿no?, en la Ley 32.069. Es decir, el principio de legalidad tiene que ver con la actuación de la administración pública con respeto a la Constitución política, a la ley y al derecho dentro de las facultades que le tienen atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. Y esto es importante que se ponga relevancia, porque, como sabemos, nosotros como personas naturales, como particulares, no estamos sujetos al principio de legalidad en nuestra actuación cotidiana, sino estamos sujetos al principio de libertad. ¿Qué significa el principio de libertad? Uno de los aspectos que dice no estamos impedidos de hacer aquello que la ley no prohíbe, ¿no? Por tanto, ese principio que acabo de mencionar, de libertad, no funciona para la administración pública. La administración pública más bien está sujeta al principio de legalidad, que le obliga a ceñir su actuación a las normas vigentes y dentro de las facultades que le atribuyen esas normas, ¿no? Por tanto, se ha visto por conveniente incorporar en el régimen de contratación pública este principio de legalidad que ya estaba contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Otro principio que se ha recogido de la Ley del Procedimiento Administrativo General es el que vamos a desarrollar a continuación, que es el de presunción de veracidad, ¿no? Este principio de presunción de veracidad hace referencia, ¿no?, que en la tramitación de los documentos dentro del proceso de contratación, los documentos corresponden a la verdad de los hechos que afirman cada uno de ellos. En eso consiste fundamentalmente el principio de presunción de veracidad. Luego tenemos otro principio que se ha incorporado, que es el principio de facilidad de uso, que está referido fundamentalmente a que el acceso a toda plataforma digital, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable, usuario, ¿no?, al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, ágil y útil. Es decir, cualquier plataforma que se utilice, como es el SEACE u otras plataformas electrónicas, ¿no?, cualquier procedimiento, cualquier trámite que se genere dentro de un proceso de contratación debe caracterizarse por su sencillez, ser amigable para el usuario y que le permita poder acceder con seguridad, ¿no?, y le brinde la información confiable, oficial y útil para que pueda facilitar su acceso a la misma. A eso está orientado fundamentalmente el principio de facilidad de uso. Luego tenemos el principio de innovación, ¿no?, que orienta fundamentalmente a la promoción de la innovación a través de las contrataciones de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado, primer supuesto, o la optimización de aquellos ya existentes, ¿no? Son dos alcances
que tiene este principio de innovación. Creación de bienes y servicios que no existen en el mercado, por una parte, o la optimización de aquellos que ya existen en el mercado, ¿no? Por ello es que la innovación constituye un medio generador de soluciones para satisfacción de las necesidades ciudadanas. ¿Qué otros principios se han incorporado? Otro principio que se ha incorporado, la Ley 32.069, es el principio de causalidad, que señala que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de una infracción sancionable. Se precisa además que no es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios. A eso se refiere el principio de causalidad. No, fíjense que la responsabilidad solo recae en quien realiza la conducta activa u omisiva constitutiva de la infracción sancionable. Y por eso se precisa que no hay responsabilidad ni puede ser sancionado un servidor público o un contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios que haya cometido. A eso se refiere el principio de causalidad y esto tiene relación fundamentalmente, no solo como vemos aquí, con la responsabilidad administrativa que pueda incurrir un proveedor, ya sea en su condición de participante, de postor o de contratista, sino también está orientado al servidor público. ¿No? No se le puede determinar responsabilidad a un servidor público por algo que él no haya hecho, ¿no? No se le puede atribuir la comisión de una infracción por un hecho ajeno totalmente a él, ¿no? A eso se refiere el principio de causalidad que tiene ese ámbito. Se refiere tanto al proveedor como al funcionario o servidor público que actúa en un proceso de contratación. Luego tenemos el principio que se está dando bastante énfasis en la nueva ley 32.069, que es el principio valor por dinero, ¿no? El valor por dinero tiene por objeto que se maximice el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando el aspecto de calidad, el de sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos que están vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no se procure o no se base únicamente en el menor precio, ¿no? Eso ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, en varias de las sesiones anteriores, en qué consiste fundamentalmente este principio de valor por dinero. Y finalmente, otro principio que se ha incorporado, un nuevo principio que se ha incorporado en la ley 32.069, es el principio de colaboración, que promueve la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente. Este principio de colaboración se ha visto por conveniente incorporarlo, no obstante que la naturaleza del contrato público, el contrato de la administración pública, el contrato administrativo, como quiera denominarse, es ese, como hemos dicho al principio. ¿No? Un poco recordando lo que hemos señalado. El Estado, al momento en que ejerces la función pública que consiste en la concreción de los servicios a favor de la población, utiliza diversos instrumentos. Uno de esos instrumentos que utiliza es el contrato público, el contrato de la administración pública o contrato estatal, a través del cual no recurre a los proveedores para que los proveedores, mediante la provisión de bienes, de servicios, de consultoría de obras, contribuyan, colaboren con la entidad pública para que alcance sus metas y objetivos institucionales. Por eso es que por la naturaleza, ¿no? El contrato público es de colaboración y por eso es que se ha visto por conveniente incorporarlo expresamente como principio en la nueva ley. Por eso se habla de la colaboración en tanto esta promueve la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente. Muy bien. Ahora adicionalmente, hay que señalar que la ley 32.069 señala que las contrataciones públicas se rigen además por los principios que están regulados en el decreto legislativo 1439, que es el que instituyó formalmente el Sistema Nacional de Abastecimientos, sin perjuicio de otros principios generales de derecho público que resulten aplicables. ¿Ya?
Muy bien, ahora entonces vamos a centrarnos en el objeto de la presente reunión, que es el principio de presunción de veracidad. Y para ello voy a pedirle a Yoreila que mande la segunda pregunta, por favor. Perfecto, doctor Inga. Ya acabo de lanzar la pregunta número 2. Estimados, estimadas, los invitamos a participar, por favor, sin miedo, no hay nota por medio, es totalmente anónimo. La pregunta número 2 ya se encuentra en sus pantallitas. A votar, por favor. Votemos, votemos. Por otro lado, por favor, si tienen dudas, consultas, temas, el momento, registren dichas consultas a través de esta herramienta llamada Preguntas y Respuestas QIA, que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. Sigamos votando, por favor, a votar, a votar. ¿Ok? Para esta pregunta, voy a leer para las personas que no tienen esta herramienta de votaciones. ¿El principio de presunción de veracidad está dirigido a la actuación de las entidades públicas, sí o no? A votar, por favor. Votemos, votemos, sin miedo. Regresamos en 10 segundos. Votemos, por favor. A seguir votando, por favor. Muy bien, 73% de participación. Voy a finalizar, voy a compartir los resultados y la alternativa ganadora nuevamente, la alternativa sí, que tiene 59% de participación, la alternativa no tiene 41% de participación. Hay diferencia de aproximadamente 19%. Doctor Inga, adelante, por favor. La respuesta correcta es la alternativa sí, como nos comentan la mayoría de los usuarios. ¿Nos confirma, por favor? Muy Gracias. bien, gracias, Yoreila. Bueno, el principio de presunción de veracidad está dirigido a la actuación de las entidades públicas, no está dirigido específicamente a la actuación de las entidades públicas, sino más bien del administrado, es decir, del participante, del postor, del contratista. ¿Por qué? Un poco vamos a dar los antecedentes y a eso vamos a ir justamente ahora con relación al principio de presunción de veracidad. Y de todo lo que desarrollemos vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que hemos formulado, ¿ya? Pero en esencia, la respuesta es que está orientado fundamentalmente a la actuación de la otra parte de la contratación, no específicamente de la entidad pública, sino del proveedor en su condición de participante, de postor, de contratista, ¿ya? Vamos a ver, pero antes vamos a ver los antecedentes. El antecedente más remoto que encontramos del principio de presunción de veracidad está contenida en la Ley de Simplificación Administrativa, que es la Ley 25.035, que se dio en el segundo semestre del año 1989, o sea, el siglo pasado, ¿no? En el año 1989, eh, ¿cuál es el panorama? Un poco los que seguramente gran parte de los participantes son muy jóvenes, ¿no? Y probablemente no hayan tenido conocimiento específico de cómo era el trámite ante la administración pública antes de esta ley de simplificación administrativa. Les comento algo, digamos, anecdótico. Antes de esta ley, para que un administrado, un ciudadano, pudiera acudir a la administración pública, sea en cualquier nivel de gobierno, sea ante un ministerio, un organismo público, una municipalidad, una gobernación, etcétera, ¿no? Ante la administración pública en general, lo primerito que tenía que hacer es ir a una librería y comprar lo que en esa época se denominaba el papel sello sexto. ¿Y qué era el papel sello sexto? Era un papel de determinada contextura, gruesito, casi el triple o más del papel bond que ahora nosotros conocemos, ¿no? Color papel bulky, ¿no? Y esa consistencia de ese papel sello sexto era de esas características porque debería durar todo lo que duraba el procedimiento administrativo en ese entonces. Debería tener consistencia para tener durabilidad. Fíjese. Por tanto, si tú no presentabas tu solicitud en un papel sello sexto, no te admitían el trámite. Primera traba en la administración, para trámites en la administración pública. Pero no solamente eso, sino que además, si tú querías presentar algún documento o presentabas el documento original o lo presentabas legalizado notarialmente.
¿no? Con lo que se incrementaba el costo al acceso a la administración pública. Todos esos aspectos así eran las características de los trámites administrativos antes de esta ley de simplificación administrativa. Entonces, en esa época, el gobierno de entonces quiso simplificar la administración pública, ¿no? Simplificar el procedimiento administrativo ante la administración pública y encargó a un instituto especializado, ¿no? La elaboración de un proyecto de ley que tuvo como producto la ley 25.035, que es la denominada Ley de Simplificación Administrativa. ¿Y qué es lo que ha sido ratificado y ha sido recogido los principios básicos de esta ley en la vigente Ley General de Procedimiento Administrativo General? ¿No? Pero el objetivo principal de esa ley fue simplificar la administración. Por eso es que a partir de esa ley, ¿no? Y hasta la fecha, en los procedimientos administrativos en general, se permite, ya no se exige que tengas que presentar, ¿no? Documentos originales o legalizados notarialmente, ¿no? Sino que puedas inclusive certificarlos ante un fedatario de la entidad, ¿no? O sea, te dan facilidades de tal manera que no te generen costos para acudir a la administración pública. Y se incorporaron una serie de principios, varios principios que todavía hasta la fecha siguen vigentes. Y uno de esos principios fue el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que rige en las relaciones de aquella con sus funcionarios y servidores y con el público y que consiste en suponer que las personas que acuden a la administración pública dicen la verdad, ¿no? Obviamente esa presunción admite prueba en contra. ¿Qué significaba eso? Significaba que con esta ley de simplificación administrativa, con el principio de presunción de veracidad, se le decía al administrado en ese entonces, yo confío en ti. Como confío en ti, te doy todas las facilidades para que no se incremente el costo de acudir a mí ante la administración pública. Por eso es que a partir de esta ley se podían presentar declaraciones juradas, copias simples o fedateadas ante el fedatario de la entidad, etc. Se facilitó el acceso a la administración pública por parte de los ciudadanos, de los administrados. Esa fue la característica y uno de los principios fue este principio de presunción de verdad. Yo confío en ti. ¿Ya? Eso es, así en pocas palabras, en lo que consistió en esa versión del principio de presunción de veracidad contenida en la Ley de Simplificación Administrativa. Luego se señaló, fíjense, el artículo 3 de esta ley decía lo siguiente: en aplicación del principio de presunción de veracidad, la administración pública no exige la presentación de los documentos que se enumeran a continuación, aceptando en sustitución de los mismos las declaraciones hechas por el interesado o un representante suyo con poder suficiente. Fíjense, certificado de buena conducta de antecedentes policiales, certificado de antecedentes penales, certificado de salud, certificado de domicilio, certificado de supervivencia, certificado de orfandad y certificado de viudez. Fíjense, sigue diciendo esta ley de simplificación administrativa, artículo 4. A efecto de lo dispuesto en el presente capítulo de la administración pública, sustituye la fiscalización previa por la fiscalización posterior. Aquí surge también la figura de la fiscalización posterior que está vinculada, ¿no?, con el principio de presunción de veracidad. La forma en que ésta se lleva a cabo, así como las acciones y las sanciones a que dé lugar, serán establecidas en el respectivo reglamento. Y el artículo 5 dice lo siguiente: cuando la presentación de un documento original no comprendido en el artículo 3 de la presente ley haya sido dispuesta por norma expresa, tal requerimiento puede ser satisfecho mediante copias autenticadas o certificadas por un notario público o por fedatarios que para tales efectos se designen en las entidades de la administración pública. Estos últimos cotejarán el documento original con la copia que presente el interesado, acreditando que ella es copia fiel del original. Fíjense, todo eso se implementó con esta ley allá por el año 89 del siglo pasado, 1989. Y ese es el antecedente más remoto, ¿no?, que tenemos de este principio de presunción de veracidad. Sigue diciendo este principio de presunción de veracidad, algo que también se ha recogido, ¿no?, en la ley, en la vigente ley del procedimiento administrativo general. Artículo 6. Verificada la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaración del interesado, la exigencia respectiva será considerada como no satisfecha y sin efecto alguno, debiendo la administración pública poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente dentro de un plazo que no excederá de 5 días
para la instauración del correspondiente proceso penal, así como la adopción de las medidas que, conforme a ley, conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias a que haya lugar. Fíjense, todos los efectos que se producen, porque si bien me dice, yo confío en ti, te doy estas facilidades, pero si me fallas, te caigo con todo el peso de la ley, con todas esas consecuencias, ¿no? Y eso ha sido recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Actualmente el texto único ordenado de la Ley 27.444, en el artículo cuarto del título preliminar, con relación a los principios del procedimiento administrativo sancionador, se ha recogido expresamente el principio de presunción de veracidad en los siguientes términos. Señala, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esa presunción admite el contrario. Pero este principio de presunción de veracidad tiene directa relación, está correlacionado con el principio de privilegio de controles posteriores, que señala la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. ¿Ya? Y eso ha sido recogido también, como ya después vamos a ver, en el régimen de contratación pública. Ahora se ha recogido expresamente en muy similares términos, ¿no? En el principio que se ha incorporado en la ley 32.069, pero también se señala que se aplica el principio del privilegio de controles posteriores. Es decir, tú vas a aceptar, entidad pública, que un proveedor presente sus ofertas, que los documentos que los postadores presenten en sus ofertas están cubiertos por la presunción de veracidad. ¿Cómo es que puedes efectuar una prueba en contrario de que tal o cual documento no pueda ser veraz? A través de una verificación posterior, que es la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores. Muy bien. Y exactamente, ahora vayamos entonces a la ley 32.069, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que en el artículo 5, principios rectores de de la contratación pública, señala, las contrataciones públicas con independencia de su régimen legal se rigen bajo los siguientes principios. 1. Presunción de veracidad. Es la y la definen los siguientes términos. Es la presunción en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación de que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esa presunción admite prueba en contra. Muy similar a lo que dice la ley del procedimiento administrativo general. Pero como hemos señalado, y eso tiene que ver con la pregunta que hemos formulado, hace referencia a los documentos y declaraciones formuladas por los administrados. ¿Ya? No se refiere a los documentos generados, elaborados, emitidos por las entidades públicas, sino específicamente las que presenten los administrados, ya sea en el procedimiento de selección en sus ofertas, para la suscripción del contrato o durante la ejecución contractual. Pero en el tema de contratación pública, el principio de presunción de veracidad está directamente vinculado con el principio de integridad, ¿no? Porque el principio de integridad hace referencia a la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien debe estar guiado por la honestidad, la veracidad y la apertura a la rendición de cuentas y evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. ¿Por qué es importante el correlato del principio de presunción de veracidad con el de integridad? Porque hemos dicho que uno de los aspectos principales, fundamentales en el tema de la actuación de de las partes en la contratación pública, y en este caso específico, por parte de los proveedores, del postor, del contratista, es el principio, el aspecto vinculado con la actitud. Y la actitud tiene que ver con la conducta. Y la conducta tiene que sujetarse específicamente al principio de integridad, que le obliga a que participe en un proceso de contratación guiado por la honestidad,
por la veracidad y por la apertura de la rendición de cuentas. Por tanto, ¿no? Al hacer referencia como uno de los aspectos obligatorios de la conducta en ese caso del proveedor, vinculado con la veracidad directamente, ¿no? Este principio de presunción de veracidad, al referirse específicamente a aquella documentación que sea presentada por una de las partes del proceso, que es el proveedor, directamente está vinculado, por tanto, a la conducta con la que debe desempeñarse en un proceso de contratación el proveedor específicamente. Pero ahora vamos a hacer referencia a qué otros aspectos de la normativa de contratación pública tienen relación o están vinculados con el principio de presunción de veracidad. Y uno de ellos, directamente vinculados con la consecuencia, es que cuando se falta esa confianza, cuando se contraviene o se transgrede ese principio de presunción de veracidad, se va a incurrir en infracciones. Y el artículo 87 de la ley 32.069 señala que son infracciones administrativas pasibles de sanción, ¿no? A participantes, postores, proveedores y subcontratistas los siguientes. Dos que están directamente relacionados con el principio de presunción de veracidad. El tipificado en el literal L que dice presentación de información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OS o a Perú Compras. En caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionados con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OS, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. Y también vinculado con la transgresión del principio de presunción de veracidad que se constituye, dando lugar a que se configure una infracción, es el previsto en el literal M de este artículo, que señala que constituye infracción la presentación de documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OS o a Perú Compras. ¿Sí? Fíjense, y tanto así que la presentación de documentos falsos o adulterados está considerado como la infracción de mayor gravedad en el régimen de contratación pública, tanto así que prevé una sanción drástica, ¿no? La mayor sanción que está prevista en el régimen de contratación pública, no menor de 36 meses ni mayor de 60 meses. Grave, es la única sanción que tiene esa gravedad en la sanción. Aquí quisiera hacer un comentario, pero lo que sí quiero reflejar con esta referencia a esta norma es que estas infracciones son las que están directamente vinculadas con el principio, con la transgresión del principio de presunción de veracidad. Me has fallado, ¿no? Yo confié en ti, postor, yo confié en ti, contratista, y a pesar de eso, me has fallado porque me has presentado documentos con información inexacta, documentos falsos o documentos adulterados. Solo una precisión para establecer una diferencia respecto entre documentos con información inexacta, documentos falsos o adulterados. Con relación a la información inexacta, en la nueva normativa hay un cambio importante con relación al régimen como está previsto en la Ley 30.225. Actualmente en la Ley 30.225 se señala, igual, la presentación de información inexacta constituye una infracción y siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor de relación, requisito, ¿no? Y basta que esté vinculado con alguno de esos aspectos y que le constituya, ¿no? Una posibilidad de obtener un beneficio, independientemente de que lo obtenga o no el beneficio, se le va a imponer la sanción. En cambio, la nueva normativa ha cambiado este esquema. Mantiene la vinculación que debe existir de esa información inexacta con un requerimiento, un factor de evaluación o un requisito, ¿no? Pero señala que esa información inexacta debe incidir necesaria y directamente en la obtención de la ventaja o beneficio. Ya no solo como en la norma vigente, que sea una expectativa, que alcance o no el beneficio, le corresponde la sanción. Basta que la información inexacta esté vinculada con el factor, requisito de calificación, etc. Ahora la norma le dice que para que se configure la infracción, esa información inexacta necesariamente
tiene que haberle permitido alcanzar la ventaja o el beneficio correspondiente. De lo contrario, no se configura. Ese es el cambio fundamental que se ha producido. ¿Y en qué consiste la información inexacta? Eso sí no ha cambiado, el criterio sí no ha cambiado. La información inexacta consiste en la información que contiene un documento que no concuerda con la realidad, ¿no? Vamos a poner un supuesto para que quede claro el ejemplo. Un postor presenta un documento acreditando la experiencia del personal clave, ingeniero residente, y señala que en una obra ejecutada con la Municipalidad Provincial de Huancayo, ¿no? Él cumplió la labor de residente en esa obra por un periodo de 12 meses. Y esa es la experiencia que está acreditando del ingeniero residente que está presentando en su oferta. Control posterior, ya hemos dicho en qué consiste el control posterior, por eso es que la norma señala que una vez que quedó consentida la buena pro, recién se habilita para los efectos de hacer la verificación posterior, la fiscalización, control posterior, y la entidad hace la verificación de este documento. Y le va a pedir, si es el mismo postor o de repente un tercero, el que ha emitido el documento, al que emitió el documento le va a preguntar, le va a decir, empresa tal, usted ha emitido el certificado a favor del ingeniero Juan Pérez, ¿no? Donde acredita que él desempeñó la labor de residente de obra en la obra tal con la Municipalidad de Huancayo. Y normalmente lo que ocurre en esos casos es que el emisor dice, sí, sí, yo he emitido ese documento, es cierto, pero a veces no es suficiente con obtener esa manifestación y entonces se cruza información. Entonces la entidad lo que va a hacer es preguntarle a la Municipalidad de Huancayo, señores Municipalidad de Huancayo, primero, la empresa A que emitió este documento, ¿tuvo un contrato con usted de ejecución de tal obra? Si es así, dígame si el ingeniero Juan Pérez se desempeñó por un periodo de 12 meses como residente de obra en la ejecución de esa obra. Y la entidad, la Municipalidad de Huancayo dirá, sí, la empresa A efectivamente fue la que ejecutó la obra, pero el ingeniero Juan Pérez no estuvo 12 meses, él estuvo solamente 6 meses, porque fue reemplazado por otro ingeniero. Por tanto, esos 12 meses con el que pretende acreditarse con esa constancia no es cierto, no es real, no se compadece con la realidad. En eso consiste fundamentalmente la información inexacta. En cambio, el documento falso o adulterado se configura de la siguiente manera, así muy, muy rápidamente. El mismo certificado que se ha presentado, ¿no? En un proceso para acreditar que Juan Pérez fue residente de obra en una obra de la Municipalidad de Huancayo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, control posterior, fiscalización posterior, la entidad le pregunta al emisor del certificado, le dice, oiga, empresa tal, usted emitió ese certificado a favor del ingeniero Juan Pérez, que ha desempeñado como residente en la obra de la Municipalidad de Huancayo, y el emisor le dice, no, yo no he emitido ese certificado, no me corresponde mi firma, no es mi sello, no es mi formato, yo no he emitido ese certificado. Cuando tenemos esa información de que el emisor o suscripción niega la emisión o suspensión del documento, ahí se configura la presentación de documentos falsos. Y cuando se va a constituir en adulterado, el mismo ejemplo, para que quede claro, presentó esa constancia acreditando que Juan Pérez estuvo como residente de obra 12 meses en la Municipalidad de Huancayo. Entonces se le pregunta al emisor del certificado, empresa A, dígame usted, ¿ha emitido el certificado? Y él dice, sí, yo he emitido el certificado, pero ese certificado que yo emití decía que este ingeniero, lo que era cierto, ha desempeñado la labor de residente solamente por 6 meses. Aquí le han puesto 12 meses, le han adulterado, le han cambiado, le han modificado el contenido. Ahí estamos frente a la presentación de documentos adulterados, ¿ya? Entonces, esos son los tres conceptos básicos que ya hace muchos años el tribunal ha establecido respecto a presentación de información inexacta, documentos falsos y documentos adulterados, haciendo la precisión que en el caso específico de información inexacta, la nueva normativa exige, ¿no? En el caso de información inexacta, exige que el beneficio o ventaja se obtenga realmente con esa información. De lo contrario, no se configura, ¿ya?
Y la referencia a estas infracciones, vuelvo a reiterar, directamente están vinculados con el principio de presunción de veracidad. ¿Qué otros aspectos? Y obviamente, al estar vinculados con el principio de presunción de veracidad, la comisión de estas infracciones tiene que ver también con las sanciones, ¿no?, que impone el tribunal. Al respecto, el artículo 92 de la ley 32.069 establece la siguiente regla que hay que tener en cuenta. En el caso de las infracciones establecidas en los literales L y M, información inexacta, documentos falsos y adulterados, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que, o sea, la norma da la posibilidad, la nueva normativa, da la posibilidad que inclusive en estas infracciones que transgreden el principio de presunción de veracidad, ¿no?, se pueda imponer una sanción. No es que se le libere de sanción, sino se le va a sancionar, pero da la posibilidad que se pueda imponer una sanción por debajo del mínimo. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo podría ocurrir eso? Cuando en forma concurrente se cumplan las siguientes condiciones. Uno, se demuestre que la información inexacta o el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él. Segundo, se demuestre que éste actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada. Y tercero, a fin de que proceda a la reducción de la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de responsabilidad originaria de aquel que les proporcionó el documento. ¿Ya? ¿Qué qué otras disposiciones de la normativa de contratación pública están relacionados con este principio de presunción de veracidad? El artículo 23 de la ley que regula la reinscripción ante el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores. Y ahí señala expresamente lo siguiente: los proveedores son responsables por la información declarada, así como por la documentación presentada en cumplimiento de las reglas de actualización y de los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores, los cuales tienen el carácter de declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad. Por tanto, el RNP, recogiendo ese principio que se incorporó, ya le dije, por primera vez en la Ley de Simplificación Administrativa, que sea ratificada en la Ley del Procedimiento Administrativo General y que ahora se ha incorporado expresamente en la normativa de contratación pública, le dice al proveedor que se inscribe ante el RNP: yo confío en ti, preséntame documentos, ¿no?, declaraciones juradas, porque eso están sujetas al principio de presunción de veracidad, ¿no? Es decir, me da la posibilidad que yo pueda hacer una fiscalización posterior. Y si hago esa fiscalización posterior y determino que efectivamente me has presentado un documento, ya sea con información inexacta, ya sea un documento falso o ya sea un documento adulterado, primero, la primera consecuencia, recogiendo la regla de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es que yo voy a anular el acto a que dio lugar. Si a lo que dio lugar fue a la inscripción, queda sin efecto tu inscripción, nulo tu inscripción. Si como consecuencia del trámite de la presentación del documento yo te amplié la capacidad máxima de contratación, queda sin efecto la capacidad máxima de contratación. O si te amplié la categoría o especialidad, queda sin efecto la ampliación de categoría o especialidad. Pero no solamente queda nulo, sino que además la norma señala que te denuncio ante el Tribunal de Contrataciones Públicas para que el tribunal, previo procedimiento sancionador, te imponga la sanción correspondiente, que hemos visto que en el caso de documentos falsos y adulterados es de suma gravedad. Y el artículo 35, ¿no?, regula el tema de control posterior que decíamos, ¿no? Fiscalización posterior de la información registrada. El OS, a través de la fiscalización posterior, verifica mediante muestreo las denuncias y comunicaciones de las que tome conocimiento sobre la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios físicos, digitales u otros de naturaleza análoga, proporcionados por los proveedores o sus representantes en los procedimientos de aprobación automática y evaluación previa. Dicha fiscalización se sujeta al principio de presunción de veracidad y el privilegio de controles posteriores, lo que hemos señalado, ¿no?, que se recoge en la Ley del Procedimiento Administrativo General y que se ratifica con relación al principio de presunción de veracidad en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Luego tenemos otra norma que hace referencia al principio de presunción de veracidad, es el artículo 39 del reglamento.
¿no? O de la ley, perdón, disposiciones para la verificación de impedimento. Para acreditar la inaplicación de los tipos 4D del inciso 4 del artículo 30, del numeral 31 del artículo 30 de la ley, referido a las personas inscritas en el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial REDAM, el proveedor debe presentar lo siguiente. Uno, la comunicación al juzgado correspondiente acreditando la cancelación respectiva de su deuda, la cual tiene carácter de declaración jurada sujetándose al principio de presunción de veracidad. O en su defecto, la autorización de descuento del monto de la pensión mensual en el proceso de alimentos adjuntando su sentencia y la información que la entidad solicite para realizar el descuento. Por tanto, al estar sujeto esta declaración que pueda presentar el postor, ¿no? Para lo vinculado con este impedimento, está sujeto al principio de presunción de veracidad, válidamente la entidad puede hacer la verificación posterior, ¿no? Para determinar si es auténtico, si es veraz o no la información. Con relación al contenido de las ofertas, el artículo 69 del reglamento señala, hace también referencia, ¿no? A la veracidad de la información. Las ofertas para ser admitidas contienen como mínimo lo siguiente: acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, pacto de integridad durante el procedimiento de selección y la declaración jurada declarando que uno es responsable de la veracidad de los documentos o información. Fíjense, ¿no? Tiene que ver directamente con el principio de presunción de veracidad. Y finalmente, también otro artículo que tiene directa relación es con relación al laudo. El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones, rectificaciones, es notificado a las partes a través de la Pladicop, para lo cual es responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral registrar correctamente dichas decisiones en la referida plataforma dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse emitido dichas decisiones, constituyendo lo contrario un incumplimiento en cargo árbitro. La Pladicop no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidas, ni de la información registrada por los árbitros, siendo estos los únicos responsables de velar porque los mismos se sujetan a la normativa y de exactitud y verificación o veracidad de la información. Muy bien, esos son los aspectos que queríamos tocar con ustedes, vinculados específicamente, ¿no? Al principio de presunción de veracidad que está regulada en la normativa actual. Y hay que lanzar, antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, la tercera pregunta, por favor, Lloreya. Sí, doctor Inga, justo iba a comentar acerca de la pregunta número 3. Estimados, estimadas, la pregunta número 3 ya se encuentra en sus pantallas. A votar, por favor, participemos todos y todas. La pregunta 3 dice, ¿la presentación de documentos falsos está relacionada con el principio de integridad? ¿Sí o no? A votar, por favor, votemos, votemos. Con esto vamos a culminar la primera etapa del evento. Votemos, por favor, participemos, 50%. Muy bien, gracias a las personas que acaban de votar. Muchísimas gracias. Ok. A seguir votando, por favor. Votemos, votemos. 62%. Muy bien, voy a finalizar y compartir los resultados. La alternativa ganadora es la alternativa sí con 70%. La alternativa no tiene 30% de participación. Doctor Inga, la respuesta ganadora es la alternativa sí. Adelante, por favor, con el feedback. Gracias. Y gracias, Lloreya. Efectivamente, como ha señalado la mayoría, el hecho de presentar documentos falsos sí está relacionado con el principio de integridad. Si bien transgrede el principio de presunción de veracidad, pero también está relacionada, como dijimos al principio de tratar el tema de presunción de veracidad, esa está vinculada directamente con el principio de integridad. ¿Por qué? Porque el principio de integridad tiene que ver con la conducta, en este caso de los proveedores y de los funcionarios y servidores, pero en el caso de los proveedores dispone, ¿no?, que debe actuar con veracidad y por tanto, al presentar documentos falsos, si bien transgrede el principio de presunción de veracidad, también está vinculado, está relacionado al principio de integridad porque se está afectando, ¿no?, las reglas que establece este principio que obligan a las partes, en este caso al administrado o al proveedor, a actuar bajo los criterios de veracidad. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a pasar entonces de forma inmediata
a las preguntas que han formulado. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. A ver, dice Flor de María Coronado. Las contrataciones de servicios que incluyen en sus términos de referencia la obligatoriedad de la visita técnica del proveedor previa a la presentación de su propuesta vulnera el principio de libertad de concurrencia. No, hay que analizar en cada caso concreto, estimada Flor de María, ¿no? Para ver si efectivamente ese principio de concurrencia puede haberse afectado, porque habrá algunos supuestos en que sí sea necesario hacer esta visita. Tendremos que hacer ese análisis específico. Por eso es que los principios tienen que analizarse en el caso concreto que se presente. Así, de forma general, no podemos decir que sí, no, es una exigencia excesiva que no podría ser necesario, no podría justificarse. Habría que ver si en ese caso específico se justifica o no. Porque de lo contrario, si no hay la justificación adecuada, sí, definitivamente puede afectar, ¿no?, el principio de, de libertad de concurrencia. Esas son las dos. Sandra Tineo. Por el principio de causalidad, los postores dejan de ser responsables por la presentación de documentos falsos y o información inexacta en documentos emitidos por terceros y presentados en su oferta. No, Sandra, gracias por la pregunta. Tal como señalé, no nos olvidemos que la norma tipifica como acto punible la presentación de documentos, ya sea con información inexacta o ya sea con falsos o adulterados por parte del postor, del contratista, del participante, del proveedor, ¿no? Eso está tipificado, se configura. En principio, el acto inicial de la configuración integral de la infracción, ¿no? En un acto de presentación, ya sea en el procedimiento de selección, ya sea en la ejecución del contrato. Por tanto, independientemente de quién haya fabricado el documento, de quién haya elaborado el documento, lo que se castiga en la contratación pública es la presentación del documento, ¿ya? Por eso es que el hecho de que un documento falso o inexacto haya sido proporcionado por un tercero al contratista, al postor, al proveedor, ¿no? Al proveedor que ha presentado ese documento no lo libera de la sanción. Lo que va a tener como correlato es que haya la posibilidad, ¿no?, de que se le pueda imponer una sanción por debajo del mínimo legal. No es que se le libere de la sanción. La norma no establece como una causal de, de que no se le aplique la sanción, sino como un supuesto de tal manera que si se acredita tres condiciones, puede imponérsele una sanción por debajo del mínimo. ¿Cuáles son esas condiciones? Que quede claramente evidenciado que ha sido un tercero el que le ha proporcionado. Segundo, que acredite que ha hecho las acciones necesarias para verificar la autenticidad, porque es una parte de la aplicación del principio de presunción de veracidad. Que tú, proveedor, que confío en ti, me vas a presentar documentos, pero se supone que tú has hecho la verificación previa. Por tanto, tienes que acreditar que has hecho la verificación previa. Y tercero, ¿no?, tienes que acreditar, ya que les estás responsabilizando a un tercero, que efectivamente has iniciado las acciones penales no correspondientes para que se determine la responsabilidad de este tercero. Acreditando esas tres situaciones, podrás dar lugar a que el tribunal ya no te imponga, porque de todas maneras te imponen una sanción, pero la sanción va a ser por debajo del mínimo legal, ¿ya? Anonymous dice, o las primeras pruebas de estos con independencia de su cuantía. Y cuatro, la Asociación para la Innovación, ¿no? Es decir, Anonymous dice, en cuanto a los enfoques en profesionalización de la contratación pública, el jefe o director de logística debe tener certificado OCE nivel avanzado. Según la nueva ley, eso es obligatorio para toda entidad. En principio, sí, Anonymous. Efectivamente, es una norma que establece la obligatoriedad y señala que el responsable de la dependencia encargada de las contrataciones tiene que tener, no mínimo, un nivel de certificación, ¿no? Por tanto, pero hay que tener en cuenta que esto se va a aplicar en forma progresiva, porque hay que tener en cuenta que empecemos por el nivel intermedio. Pues hay tres niveles, básico, intermedio y avanzado, ¿no? Y del nivel avanzado son poquísimas las personas que sean, no obstante que ya son varios años que está con ese procedimiento del OCE, son muy pocas las personas que han logrado ese nivel de avanzada. Y inclusive en el caso de intermedio son pocas las personas que no cubren. No nos olvidemos que son aproximadamente 3.300 entidades que operan a nivel nacional y cada una de ellas debe tener su dependencia encargada de las contrataciones. Y de esa cantidad,
si no es malo el dato que tengo, ni la sexta parte de ese total de entidades tiene un nivel de certificación que le exige la norma para ocupar ese cargo. Por tanto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que van a dejar de operar las dependencias encargadas de la contratación? No, tiene que hacerse, pero sí tiene que haber la preocupación, ¿no? De exigir a los responsables que tienen que tramitar su certificación correspondiente para poder ejercer sin mayor problema, ¿ya? Dice Anonymous, se puede dar nulidad a un procedimiento de selección mediante un documento en la que se demuestre que los documentos presentados en la oferta son falsos. La solicitud de nulidad es remitida por mes, por un dirigente por mesa de parte. Bueno, hay que ver lo siguiente. La fiscalización posterior puede generarse ya sea de oficio por parte de la entidad o en mérito a una denuncia. Aquí estamos aparentemente de acuerdo a lo que plantea Anonymous frente a una denuncia. Si como consecuencia de esa denuncia se hace la fiscalización, la investigación y se llega a determinar que efectivamente el postor ganador de la Buena Pro presentó documentos falsos, la norma expresamente señala que esa es una causal de nulidad. No es una causal de nulidad. El hecho de que haya presentado un documento falso en el procedimiento de selección o para la suscripción del contrato, van a tener como correlato que ese contrato sea afectado por una causal de nulidad. Así, la norma. Pero hay que ser preciso también al respecto. La norma señala que la declaración de nulidad tiene que analizarse en cada caso concreto. ¿A qué me refiero? La norma da la posibilidad de que se haga un análisis de costo-beneficio según el estado en que se encuentre la ejecución del contrato para que la entidad tome la decisión si de todas maneras declara la nulidad o no. Porque puede ocurrir el siguiente supuesto, que el trámite de fiscalización se demoró y ya está en plena ejecución y ya está por concluir, ya entregó inclusive los bienes y servicios, ya se le dio la conformidad y está para el pago, ¿no? Y resulta, y ha entregado el bien o ha brindado el servicio o ejecutado la obra en todos términos correctos, como se esperaba, ¿no? Pero cometió pues el error el postor que en su procedimiento de selección presentó un documento falso. Hemos dicho que la norma considera es una causal de nulidad del contrato, pero necesariamente en ese supuesto que estoy planteando, la entidad tendría que declarar, ya tendrá que hacer un análisis, ¿no? De costo-beneficio, evaluar si, por ejemplo, si ya está ya en la culminación del contrato, ya se le dio la conformidad, ha cumplido con todos los términos el contratista, ¿convendría a la entidad costo-beneficio declarar la nulidad del contrato? Probablemente no, o probablemente algunos consideren que sí, pero tiene que hacer ese análisis. Si determina, por ejemplo, que no va a declarar la nulidad porque sustenta adecuadamente en ese informe, mantendrá vigente el contrato, pero sí tendrá que denunciar, ¿no? Al proveedor, al contratista, ante el tribunal para que se le imponga la sanción correspondiente. ¿Ya? Mejías Coronado dice, es sabido que en la administración pública existe personal con locación de servicios, en el entendido que muchos de ellos realizan labores en las áreas logística y varias usuarias. ¿Cómo ha previsto la norma aplicar el principio de causalidad si este personal incurriera en alguna de las responsabilidades el que no tiene un vínculo laboral con las empresas, pero tiene un vínculo contractual, ¿no? Tiene un vínculo contractual, si no es laboral, tiene un vínculo contractual y por tanto, en esa condición, hemos dicho que el tema de causalidad involucra no solo a los que son funcionarios y servidores, sino también a los contratistas. ¿Es obligatorio realizar la fiscalización posterior? Es obligatorio. En la normativa de contratación pública se mantiene, y en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas se establece que una vez consentida la buena pro, se debe remitir para la verificación. Y ese es el criterio que ya hace mucho tiempo, y eso debe quedar claro, ¿no? Eso debe quedar claro. Eh, Hace algunos años atrás, antes de la ley 30.225, inclusive, estando vigente el decreto legislativo 1017, ¿no? Se entendía que aleatoriamente, de 100 contratos que ha tenido una entidad en el año, aleatoriamente, como es lo que dice la ley de procedimiento administrativo general, aleatoriamente 10, 15%, 15 contratos de esos 100 que he celebrado. 15 contratos, hacía mi fiscalización y listo, culminado. Pero, dado que lamentablemente se ha determinado que en el caso del tribunal
casi el 50% de proveedores sancionados es por haber transgredido el principio de presunción de veracidad, y eso viene de hace muchos años atrás. Se optó por modificar la normativa y ahí se estableció la obligatoriedad de que todas las ofertas de los ganadores de la Buena Pro tiene que ser objeto de fiscalización obligatoriamente. ¿Qué significa? En el ejemplo que les daba, una entidad que ha llevado a cabo 100 procedimientos de selección, por tanto tiene 100 ganadores de la Buena Pro, tiene que fiscalizar las ofertas de esas 100 ofertas ganadoras. ¿Ya? Diseño y construcción de agencias. Solamente cuando una obra tenga que... La fiscalización tiene que ser de oficio, ya acabamos de mencionarlo, Anónimos. Helber Ruiz dice, en el caso de personal clave que nos entregan su CV, ¿qué sucede si uno de los documentos es adulterado? ¿La sanción cae sobre la empresa o sobre el profesional? Ya, tal como hemos señalado, Helber, eh, ya no vamos a repetir. El principio de presunción de veracidad establece, hemos dicho que se ha incorporado ese principio donde, a través del cual se le dice al administrado, en este caso al proveedor, yo confío en ti, te doy las posibilidades que me presenten documentación, declaraciones, copias, etcétera, ¿no? Pero yo supongo que tú, para salvar responsabilidades, porque si me fallas te caigo con todo el peso de la ley, tú, para evitar que incurrir en responsabilidades, has hecho la verificación previa antes de presentar el documento, ¿no? Por tanto, si no lo has hecho, asume responsabilidad por haber presentado documentos. Y eso es lo que se recogió en la normativa. Por eso le decía que al proveedor o solo contratista que ha presentado el documento con información inexacta o adulterada, de todas maneras se le va a sancionar, porque él es el que ha presentado el documento ante la entidad. Lo que la norma señala es que se le puede imponer una sanción por debajo del mínimo siempre y cuando acredite esas tres condiciones que hemos dicho. Entregado por tercero, que ha hecho la verificación y que ha iniciado las acciones legales correspondientes. Solamente lo mencionamos ahora. Esos son en los procedimientos sin precalificación. Y este es el esquema, ¿no?, que ya hemos mencionado. Anonymous dice, a fin de que un postor no calificado que haciéndose de documentos del sector privado con textos superpuestos y con aparente adulteración, ¿es posible fiscalizar dicho certificado antes de que se adjudique el servicio o necesariamente debemos dejar que adjudique y aplique la fiscalización? La norma señala que si bien establece la oportunidad una vez que ha quedado consentida la buena pro, ¿no? Si hay evidencias y eso permite que pueda hacerse una fiscalización paralela, pero hay que hacer la fiscalización paralela sin que eso signifique en modo alguno la suspensión del procedimiento, puede hacerse, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Por tanto, no hay una limitación a que puedas hacer en forma paralela, ¿no?, la fiscalización correspondiente, pero sin suspender el procedimiento de selección. ¿Cuándo iba a ser obligación o evaluación de oferta simultánea? ¿Cuándo en forma... Dice, durante casi los 9 años de la ley 30.225 y su reglamento, ¿qué principios si se aplicaba para la presunción de veracidad? El de integridad, Anónimos, tal como hemos señalado, en principio se aplicaba el de integridad, pero eso no impedía, vuelvo a reiterar, y eso lo ratifica la nueva normativa, que se puedan aplicar otros principios no generales del derecho, en este caso del derecho administrativo, y entre ellos el principio de presunción de veracidad. Así que no había problema, sí se aplicaba plenamente, si bien el principio de integridad que tenía que ver con el tema de conducta con relación a la veracidad, también se aplicaba el principio de presunción de veracidad. Por eso hay quienes, algunos señalan que resultaba un poco redundante el haber incorporado expresamente el principio de presunción de veracidad en la ley de contrataciones públicas, porque ya estaba previsto en la ley de procedimiento administrativo general que se aplica supletoriamente, ¿no? Pero han considerado pertinente incorporarlo expresamente. Doctor Inga, vamos a Sí, responder una pregunta más, por favor. Con esto ya. cerramos la segunda etapa del evento. Adelante. Dice, Flor de María Coronado, ¿existe excepciones en la aplicación del principio de presunción de veracidad en las contrataciones de bienes y servicios? No, en todos los casos, ¿no?, se aplica el principio de presunción de veracidad cualquiera sea el objeto contractual, porque tiene que ver, ¿no?, con la presentación de documentos por parte ya sea del postor, ya sea del contratista, ¿no?, y que obliga a la entidad a hacer la verificación posterior. Bueno, muchas gracias por su participación.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Inga. Muchas gracias por haber respondido todas las preguntas, la mayor cantidad de las preguntas, ¿no? Por motivos de tiempo no se puede responder toditas. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos esta tarde con los participantes. Doctor Inga, ya para poder cerrar nuestra sala, algunas palabras o tal vez recomendaciones, sugerencias que deben tener en cuenta los usuarios respecto a este tema, por favor, si es así, adelante. Dos temas, un poco reiterarlo con lo que empecé la exposición. Lo importante, lo fundamental en la participación de los actores de la contratación pública, tanto por parte de las entidades públicas como por parte de los proveedores, el aspecto de la actitud, que tiene que ver con el tema ético, moral en la actuación. Es fundamental, porque no nos olvidemos que en la contratación pública se destinan fondos públicos e ingentes fondos públicos que deben beneficiar a la población. Los que trabajan en la administración pública, los que actúan en representación de las entidades públicas, están encargados nada más de la administración y deben administrarlo de la mejor manera posible. Y los proveedores deben participar en el procedimiento de selección respondiendo siempre, ¿no?, a la buena fe, como dice el principio de integridad, a la veracidad, como dice el principio de presunción de veracidad. Eso fundamentalmente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Inga. Muchas gracias por las Bueno, palabras, por haber respondido la mayor cantidad de las preguntas, por la exposición. Nos vemos en los eventos de la próxima semana. Que tenga un bonito fin de semana, una bonita tarde. Cuídese. Muchísimas gracias, estimados, estimadas, por habernos gracias. acompañado esta tarde en esta videoconferencia. Voy a darle información respecto a la constancia y